Buenas tardes. El día de hoy revisaremos algunos conceptos y definiciones acerca de la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es una de las principales urgencias gastroenterológicas. De su gravedad y severidad es que va a devenir en tratamiento quirúrgico. Ella requiere generalmente hospitalización del paciente y el enfoque inicial va a comprender la confirmación de la hemorragia a fin de descartar diagnósticos diferenciales. Hay que apreciar la gravedad de la hemorragia a fin de poner en marcha medidas de reanimación que requiere el paciente. Según esta se trate de una hemorragia digestiva alta o baja, a fin de instaurar tratamientos específicos. Para ello se van a indicar ya sea una endoscopía alta o baja según sea el caso. La definición del carácter alto o bajo de la hemorragia va a ser una definición enteramente anatómica, de tal forma que la hemorragia digestiva alta es aquella que proviene de todo el tubo digestivo desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal. En cuanto a sus causas, podemos mencionar como las más frecuentes las erosiones o laceraciones agudas de la mucosa gástrica, lesión aguda de mucosa gástrica. En segundo lugar, podemos decir la enfermedad ulceropéptica de localización duodenal o aquella de localización gástrica. Así también, dentro de la patología por hipertensión portal va a generar una gastropatía hipertensiva y dentro de ello tenemos las varices esofágicas. Otra causa también no menos frecuente es una lesión de la mucosa, es el síndrome de Mallory-Weiss. Nuevamente, para ver acerca de las causas de la hemorragia digestiva alta, como causas frecuentes podemos mencionar la úlcera o erosión gastroduodenal que se presenta alrededor del 40% en los pacientes. La enfermedad por hipertensión portal, como sabemos, las varices esofágicas que se presentan en pacientes cirróticos, alrededor del 30%. Entre estas dos causas nomás tenemos cerca del 70% de las causas de hemorragia digestiva alta. Es decir, la enfermedad ulceropéptica, la lesión aguda de mucosa gástrica, las varices esofágicas. Menos frecuentes se presentan las esofagitis, alrededor del 10%, y las lesiones lineales de la mucosa esofágica, como el Mallory-Weiss, también alrededor del 10%. Causas un poco más raras, tenemos los tumores, menos del 5%, y las lesiones vasculares, tipo lesión de Delafoy, también menos del 5%. Desde un punto de vista de la ubicación del paciente, podemos clasificar en el paciente que se encuentra hospitalizado de aquel paciente que proviene de la comunidad que no está hospitalizado. El paciente hospitalizado va a presentar hemorragia digestiva alta debido a un proceso séptico o a trastornos de coagulación o alguna enfermedad crónica sistémica. Esto se va a presentar en el 10% de los pacientes. Esto es paciente hospitalizado. Si el paciente viene de la comunidad, no está hospitalizado, las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta son, como ya mencioné, la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, la lesión aguda de la mucosa gástrica y las varices esofágicas. Todo esto va a llegar alrededor del 90% de las causas. Menos frecuentes tenemos
el síndrome de Mallory-Weiss, que es una lesión de la mucosa esofágica, son lesiones lineales debido a un gran esfuerzo por toser o un vómito, más frecuente en varones, sobre todo en pacientes con antecedentes de etilismo. Los pólipos gástricos son también poco frecuentes. La enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier, también conocida como gastropatía hipersecretora hiperplásica o gastropatía hipertrófica perdedora de proteínas, es un trastorno de la mucosa del estómago, el cual se va a corrugar, se va a hipertrofiar, va a aumentar en peso. La mucosa gástrica va a secretar grandes cantidades de moco. Producto de ello, el paciente va a presentar hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Esta enfermedad aumenta el riesgo de presentar cáncer gástrico. Se puede presentar de dos tipos, el tipo infantil y el tipo adulto. En el tipo infantil generalmente está asociado a infecciones por citomegalovirus o infecciones recientes de Helicobacter pylori. En la edad adulta se va a ser más bien un trastorno genético. Es de mejor pronóstico en los infantes porque cede a los 3 a 4 semanas de haber iniciado el cuadro, mientras que en los adultos requiere un tratamiento quirúrgico, sobre todo porque está asociado al mayor riesgo de cáncer gástrico. Menos frecuente también es los cuerpos extraños, sobre todo en niños, la enfermedad de Delafoy, que es una lesión vascular de la mucosa y submucosa gástrica, y el cáncer gástrico. Como causa la enfermedad gastroduodenal, la úlcera péptica, hace 10 años ha disminuido sobre todo en la población joven debido al uso de los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, el grupo etario de pacientes de la tercera edad, pacientes añosos, que generalmente están infectados por Helicobacter pylori, son los que van a estar en más riesgo. Generalmente en estos pacientes se va a encontrar el antecedente de que son consumidores de medicamentos gastrotóxicos y la mitad de estos pacientes consumen AINES o aspirina. Lo que es bueno es que el 80% de estas hemorragias digestivas cesan espontáneamente. Lo malo es que en 20% de estos casos recidivan. Y se dice que 9 de 10 pacientes va a presentar la recidiva entre del primer y tercer día de haber presentado el primer episodio de hemorragia. La mortalidad es inferior al 10%. En cuanto a la clínica de la hemorragia digestiva alta está en relación al volumen de pérdida sanguínea. Se dice que hay signos clínicos a partir de un volumen mayor de 100 mililitros de sangre. Y lo que se va a presentar es la hematemesis, melena, hematoquesia. Si hay mayor pérdida de volumen de sangre, van a haber cambios hemodinámicos, llámese taquicardia, hipotensión, al inicio una hipotensión ortostática y posteriormente una hipotensión sostenida. Estos signos y síntomas no van a identificar causa porque se pueden presentar por igual en todas las causas de hemorragias digestivas altas. Y va a depender de la intensidad más que de la localización de la hemorragia. Para el diagnóstico, los métodos diagnósticos, lo más importante es a la cabeza la endoscopía digestiva alta, que va a tener 3 objetivos: un objetivo diagnóstico, un objetivo pronóstico y un objetivo terapéutico. Diagnóstico, porque va a visualizar y localizar la lesión ulcerada responsable del sangrado. Pronóstico, porque gracias a la clasificación de Forres es que se va a correlacionar con un riesgo de recidiva hemorrágica y de deceso del paciente.
Así podemos decir, por ejemplo, que existe una recidiva superior al 90% en los casos de úlcera clasificadas como Forres 1A, quiere decir hemorragia a chorro. En los casos de Forres 2A es alrededor del 50% de recidivas, y en los casos de 2C y 3 está alrededor de menos del 5%. Para recordar, podemos decir que la clasificación de Forres, que es la clasificación de hemorragias digestiva alta para no variciales, tenemos en el 1A hemorragia a chorro, en el 1B la hemorragia en napa, en el 2A tenemos el vaso visible no hemorrágico, en el 2B la presencia de un coágulo adherido, en el 2C tenemos la hematina o pequeñas zonas pigmentarias. En el 3 tenemos una base de fibrina, no hay signos de hemorragia. Asimismo, podemos decir que las que son más prevalentes tenemos las 2A alrededor de una prevalencia de 20%, así como la 2B en la cual encontramos un coágulo adherido. Y de una forma más fácil podemos dividir la Forres 1, hemorragia activa, Forres 2, signos de hemorragia reciente, y Forres 3, donde no hay signos de hemorragia reciente. Un tercer objetivo de la endoscopía digestiva alta es un objetivo terapéutico. Está indicado sobre todo en las úlceras Forres 1 y Forres 2A. Es discutido en el caso de 2B. Aquí vemos en el cuadro, como ya dije, clasificación de Forres es la clasificación de la hemorragia digestiva alta no varicial, o sea, aquella que no proviene de las varices esofágicas. Y tenemos tipo 1, hemorragia activa, tipo 2, hemorragia reciente o huellas de hemorragia reciente, y tipo 3, hemorragia, ausencia de signos de sangrado. Como ya dije, 1 en chorro o en napa, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 2C en zonas pigmentarias de hematina, en la 3 base de fibrina. La tipo 1A tiene un promedio de recidiva de 90%, o sea, la 1A, la hemorragia en chorro. El tipo 2A tiene un promedio de recidiva de 50%, y el 2C y 3 tiene una recidiva inferior al 5%. En cuanto al tratamiento, podemos indicar que hay un tratamiento médico inicial, un tratamiento de reanimación también. Se instaura la infusión de un inhibidor de bomba de protones, primero en bolo y luego infusión continua por 48 horas, que se continúa con una dosis a vía oral, a doble dosis, y que debe estar asociada a una endoscopía alta, en el cual se puede utilizar la utilización de clips, una hemostasia térmica o una inyección con adrenalina. Si esto no cede a ello, puede continuarse con el tratamiento radiológico o aún, como ya dije al inicio, si esta hemorragia es más grave o más severa, continuar con el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento radiológico tenemos la arteriografía celiomesentérica con embolización de la arteria sangrante. En el tratamiento quirúrgico se propugna la antrectomía o duodenotomía más ligadura de la arteria gastroduodenal. Veamos el tratamiento quirúrgico. En este caso estamos viendo la zona que se va a resecar en una antrectomía. Generalmente son los 2/3 del estómago. Y al resecar esta zona, que incluye la zona de la úlcera sangrante,
Se puede reconstruir una gastroduodenoanastomosis o llamada reconstrucción tipo Billroth 1 o una gastroyeyunoanastomosis reconstrucción tipo Billroth 2. En cuanto a la gastropatía hipertensiva, tenemos las varices esofágicas, también pueden presentarse varices gástricas, sobre todo varices del fondo gástrico. Esta se va a presentar en 30% de la población de pacientes cirróticos. Y de estos, 30% van a sangrar alguna vez en la evolución de su cirrosis. En general, en la población de cirróticos, 10% van a sangrar en alguna vez en la evolución. 30% de los casos son fatales y el 70% restante vuelven a sangrar. Estos pacientes originan altos costos hospitalarios. Asimismo, podemos mencionar que existe 20-30% de recidiva de la hemorragia digestiva por gastropatía hipertensiva. En 2/3 de los pacientes la hemorragia cesa espontáneamente y el principal factor pronóstico de evolución de la hemorragia es el score de Child. El tratamiento en la varices esofágica va a ser la infusión de sandostatin más ligadura, como vemos acá, una ligadura endoscópica de las varices. En las varices gástricas el tratamiento es endoscópico también, inyección con histoacril. Para recordar, la clasificación de Child tiene tres partes y tiene 5 valores. Dos de las variables son subjetivas y 3 variables son objetivas. En el Child A, que va de 5 a 6 puntos, tenemos la enfermedad cirrótica compensada estable. El Child B es una cirrosis moderada pero compensada. Y el Child C es una enfermedad descompensada. Son pacientes mayores de 9 puntos. ¿No? Recordemos las variables: encefalopatía y ascitis, bilirrubina, albúmina y el tiempo de Quick, que puede ser tiempo de protrombina o INR. Y recuerden claramente, sobre todo el Child, al margen de la técnica quirúrgica que se pueda instaurar en el paciente con varices esofágica, en pacientes con Child C, una elevada morbilidad y una mortalidad al mes alrededor de 80%. Pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. En el tratamiento de la gastropatía hipertensiva que produce hemorragia, tenemos en la recidiva secundario, hay que hacer un tratamiento endoscópico, insistir en el tratamiento endoscópico. Y si no cede al tratamiento endoscópico, que puede ser la ligadura, como lo vimos en la figura, se pueden colocar los TIPS. Los TIPS o si no, se puede discutir la posibilidad de un trasplante hepático. Si la hemorragia es masiva y en el momento agudo no es posible colocar un stent, un TIPS, que es un transyugular intrahepatic portosystemic shunt, entonces se puede colocar una sonda de compresión. Tenemos la sonda Blackmore Senstaken para cohibir las varices esofágicas, o también tenemos la sonda de Linton para las varices gástricas. Observemos que es un TIPS, el Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt. Se trata de, a través de la yugular, ingresar un catéter que va por la aurícula derecha y finalmente llega a la cava suprahepática, y
y a través de la cava ingresa por las venas suprahepática derecha y coloca un stent, este stent, que va a comunicar la circulación de las venas suprahepáticas con la circulación portal, estableciendo una comunicación o un shunt. Como vemos acá radiológicamente, aquí podemos observar las venas suprahepáticas, aquí la vena cava inferior suprahepática, por allí está ingresando el catéter, y a nivel de la suprahepática derecha se establece un shunt, una comunicación con la porta derecha. Es colocar un stent, colocar una prótesis entre la vena suprahepática derecha y la vena porta derecha. Entonces se va a comunicar la circulación sistémica que es a través de la suprahepática con la circulación portal. De esta manera disminuye el flujo sanguíneo que va a nivel de los vasos esofágicos y disminuye la hemorragia. Es un tratamiento de la hemorragia. Es uno de los mejores tratamientos antes de llegar a la cirugía, que, como ya dije, es de alta mortalidad. Pero no siempre es posible tener a la mano un stent para colocar un TIPS. Entonces, a la espera de la colocación de un TIPS se puede de momento colocar una sonda de Sengstaken Blackmore. Esta es la sonda, que tiene dos balones, un balón esofágico y un balón gástrico, para cohibir la hemorragia tanto a nivel gástrico, de las varices gástricas, como a nivel esofágico. Se debe inflar a ambos balones, a nivel esofágico con una presión, un volumen de aire de 80 a 120, y a nivel gástrico se debe ir a 200 a 250 centímetros de aire, a fin de, como está en la figura, poder hacer una compresión de las varices del fondo gástrico y las varices esofágicas, como se observa acá, a la espera de poder colocar en el paciente un TIPS. Como observamos aquí, esta sonda ingresa por la nariz como si fuera una sonda nasogástrica y se lo colocan, luego se coloca con este manguito el aire que debe insuflarse, y es de triple vía porque también se puede aspirar las secreciones. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las varices esofágicas, tenemos las siguientes posibilidades. Siempre y cuando no se pueda instaurar un tratamiento de un TIPS, se puede hacer el tratamiento quirúrgico. Un shunt, o sea, todo finalmente es hacer un shunt, así como en el TIPS, que hay una derivación a un shunt entre la suprahepática y la porta. Aquí también quirúrgicamente puede ser selectiva, una comunicación entre la vena renal y la vena esplénica. O puede ser un shunt no selectivo entre la vena porta directamente a la cava, que puede ser lateral, o sea, parcial, o término lateral. Menos invasivo, una cirugía menor, es la desconexión ácido-portal, que también incluye una transección esofágica a nivel del esófago inferior. Aquí vemos la desconexión ácido-portal, incluye una ligadura de la vena gástrica izquierda, ligadura de la arteria esplénica, a la vez hay que hacer esplenectomía, y a nivel del esófago distal se debe hacer una transección, un corte distal circular y sutura al mismo nivel. A la vez sutura gástrica a nivel de los vasos cortos gástricos,
para disminuir el aflujo sanguíneo, el drenaje sanguíneo. Otra causa que es menos frecuente de hemorragia digestiva alta es también la esofagitis. Lo bueno es que esto tiene una evolución favorable en la gran mayoría de casos y van a ceder al tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. Puede además realizarse, en el caso de que continúe el sangrado, una endoscopía terapéutica y realizar hemostasia, ya sea con medios térmicos o con la inyección de adrenalina. El síndrome de Mallory-Weiss, como mencioné, es un desgarro lineal de la mucosa del esófago gástrica, secundaria a esfuerzos de vómitos o también puede ser esfuerzos de tos. Es más frecuente en varones, sobre todo de edad mediana, donde se encuentra el antecedente de alcoholismo. En la clínica van a presentar hematemesis, que puede ser con o sin melena, y a la endoscopía digestiva alta se va a encontrar una pérdida de sustancia de 1 a 2 centímetros de la unión gastroesofágica. El tratamiento debe ser realizar una hemostasia endoscópica, o sea, una endoscopía terapéutica en la zona de sangrado activo, aunque normalmente cede en 24 a 48 horas y cicatriza en 10 días. Es patología de menos frecuente. La úlcera de Delafoy, se va a tratar de una lesión vascular que compromete una arteria voluminosa que se ubica a nivel de la mucosa y submucosa. Una lesión ulcerativa que va a comprometer esta arteria y va a provocar un sangrado masivo. Generalmente se presenta en hombres de la tercera edad, añosos, y como ya dije, presentan una hemorragia digestiva masiva. La localización gástrica es en el fondo más frecuente. Generalmente en el momento de la endoscopía se va a encontrar sangrante. Incluso en ocasiones es difícil poder encontrar la zona de la lesión debido a que toda la zona del estómago se va a encontrar el sangrado y es difícil ubicar la zona de la lesión. Sin embargo, después que se realice el tratamiento, después de ubicar la zona de sangrado y que se realice la endoscopía terapéutica, se va a ver que es una pequeña lesión enrojecida, como en este caso, que ya se dio la hemorragia. En cuanto a las endoscopías, el tratamiento de preferencia son los métodos mecánicos, quiere decir colocar clips o ligadura antes que las quemaduras térmicas o la inyección de adrenalina. Produce un sangrado masivo, sin embargo, la lesión es pequeña. Luego del tratamiento endoscópico, esto cede y se observa una pequeña lesión de la mucosa y submucosa, una pequeña arteria que ha producido un gran sangrado. En sangrado masivo, ¿cuándo se debe operar? El sangrado masivo se debe operar cuando el paciente ha recibido más de 4 unidades de paquete globular en 24 horas o que ha recibido más de 6 unidades de manera intermitente. Cuando presentan resangrado, va a tener mayor mortalidad en los casos de úlceras gástricas, pacientes mayores de 60 años que tengan su primer sangrado, cuando hay comorbilidad, una enfermedad crónica asociada, o cuando en la endoscopía digestiva alta se observa el vaso visible, sangrante. Ahora hablemos un poco acerca de la hemorragia digestiva alta.
como dijimos, la clasificación de hemorragias en alta o baja es una clasificación enteramente anatómica, de tal forma que la hemorragia digestiva baja es la hemorragia que se localiza entre el ángulo de Treitz y el ano. O sea, a partir del ángulo de Treitz, donde empieza el yeyuno, todo el intestino delgado, el colon ascendente, transverso, descendente hasta el ano. Es la definición de hemorragia digestiva baja. Entre sus causas podemos distinguir aquellas que provocan hemorragia masiva y aquellas en las cuales la hemorragia no es tan intensa. Provocan hemorragia masiva la enfermedad diverticular complicada, la diverticulitis, la angiodisplasia, el cáncer de colon, las colitis isquémicas y muy raro, una causa muy rara, el divertículo de Meckel. Causas no masivas, bueno, es las hemorroides, la fisura anal, los pólipos. El cáncer también podría dar hemorragias no aparentes, hemorragias silentes. En cuanto a la clínica, se va a presentar la hematoquesia, que es la sangre que está mezclada con las heces, la rectorragia, cuando la sangre baña las heces, o sea, está externamente a las heces. Podría haber melena en relación a que haya un tránsito intestinal lento. Y si es una hemorragia masiva, obviamente vamos a tener cambios hemodinámicos, taquicardia e hipotensión. ¿Cómo podemos evaluar el volumen de la pérdida? Podemos clasificar la hemorragia digestiva baja en leve, moderada y severa. La hemorragia leve es aquella en la cual se pierde menos del 10% de volumen sanguíneo, no requiere transfusión y no hay cambios hemodinámicos. La que es moderada es en la que se pierde un volumen alrededor de 10 a 20%, requiere hasta 2 unidades de paquete globular de transfusión y en la hemodinamia se observa hipotensión ortostática y taquicardia. La hemorragia digestiva severa es aquella en la cual se pierde un volumen mayor al 20% del volumen total y ha requerido más de 3 unidades de paquete globular de transfusión. En la hemodinamia se presenta taquicardia, hipotensión sostenida, oliguria y shock. En aquellos pacientes que tengan una hemorragia digestiva moderada o severa requieren estar hospitalizados a fin de realizar las transfusiones necesarias y reposición de volumen. En cuanto al manejo, ¿qué hay que hacer en el manejo inicial, la reanimación de la hemorragia digestiva? En la alta, colocar 3 líneas para medir presión venosa central, una sonda nasogástrica, sobre todo en los casos de hemorragia masiva, para evitar la aspiración del paciente, y una sonda vesical. La infusión de inhibidores de bomba de protones, primero en bolo y luego en infusión, somatostatinas y inhibidores del anti-H2 como la cimetidina. Transfusión de plasmas frescos, iniciar tratamiento con vitamina K y vasopresina. En la hemorragia digestiva baja hay que colocar en el paciente 3 líneas como en la alta, igual P para medir PVC, sonda nasogástrica si fuera el caso y sonda vesical. En cuanto al diagnóstico, la endoscopía digestiva alta se realiza para la hemorragia digestiva alta. El diagnóstico lo da la endoscopía alta. Y para la hemorragia digestiva baja hay que realizar una colonoscopía, de preferencia con preparación del colon, con un mínimo de 4 litros de líquido, puede ser líquidos claros o poliglactina.
arteriografía para ver la zona del sangrado, una radiografía de colon con enema, o en el caso cuando sea posible realizar una angioescáner o angiotac. Cuando estarán indicados las indicaciones quirúrgicas es cuando se han transfundido más de 3 a 4 unidades de paquete globular al día para mantener una hemodinamia estable, cuando ha ocurrido un resangrado o un sangrado recurrente, o cuando están presentes los factores pronósticos de resangrado como un vaso visible. No debe realizarse endoscopia de urgencia cuando se encuentra una lesión aguda de mucosa gástrica, que estos generalmente van a la reversión o cicatrización, o cuando hay divertículos o enfermedad diverticular complicada, que esto puede mejorar